Saludos y bienvenidos a Voces Virtual, una iniciativa de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, en la que proveemos un espacio educativo para compartir diversos temas en salud con nuestras comunidades. Mi nombre es Taicha Meléndez, coordinadora del Programa Educativo en Vacunación de Adultos. Voces es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar comunidades saludables a través de la educación y la inmunización para prevenir enfermedades infecciosas. Desde nuestra fundación en el 2013 hemos desarrollado una amplia red de colaboradores de más de 100 organizaciones que ha impactado con educación e inmunización a más de 500,000 personas en Puerto Rico. Voces Virtual es una iniciativa para educar a nuestras comunidades, padres, maestros, cuidadores, adultos mayores, comerciantes y trabajadores, sobre la importancia de cuidar la salud a través de hábitos de prevención y de la inmunización. Esta es una iniciativa que es posible gracias al apoyo de Direct Relief. El contenido de esta presentación fue preparado por Voces como información educativa general y es correcto al momento de su publicación original en mayo del 2020. La información está resumida y no pretende ser una fuente de referencia completa sobre los temas presentados. Esta presentación no debe sustituir una consulta con un profesional de la salud. Antes de tomar cualquier decisión en salud, debe consultar con un profesional de la salud de su confianza. Esta presentación puede contener material bajo copyright que no ha sido específicamente autorizado por el dueño del copyright. Se utiliza tal información bajo la presunción de que su uso educativo sin fines de lucro constituye fair use, según provisto por el título 17, capítulo 1, sección 107 del US Copyright Law. Si usted desea usar tal material para propósitos suyos que van más allá de tal fair use, primero debe obtener permiso del dueño del copyright. Hoy les voy a estar presentando el tema Hogar Prevenido, Hogar Seguro, Control de Infecciones en Centros de Cuidado Prolongado, pero en su segunda parte, que hemos titulado El manejo de casos durante brotes dentro del centro. En un primer video, discutimos las guías del CDC relacionadas a la prevención de brotes en este escenario, enfatizando en las principales medidas de prevención que son la vacunación, los planes de preparación ante emergencias, la vigilancia de síntomas o los sistemas de vigilancia de síntomas, el distanciamiento físico y la educación a los empleados. La presentación de hoy tiene el objetivo de reforzar la concienciación acerca del impacto del COVID-19 en adultos mayores, exponer las precauciones que deben tomarse ante la amenaza de una infección emergente, ante la sospecha de un caso en nuestras facilidades y ante un brote de infección respiratoria en nuestras facilidades. Además de que estaremos presentando estrategias claves para el control de COVID-19 recomendadas por los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades en este escenario de los centros de cuidado prolongado. Es meritorio recordar las lecciones aprendidas de la diseminación de COVID-19 en este tipo de instituciones en los Estados Unidos y de por qué es tan importante hablar de COVID-19 en adultos mayores en estos escenarios. La respuesta nos la trae Alice Bonner. Ella es profesora adjunta de la Universidad de Northeastern, pero fue directora de la División de Nursing Homes de los Centros para el Manejo de Medicare, para servicios de Medicare. Y ella nos habla acerca de que los adultos mayores y las personas con múltiples comorbilidades tienden a tener los síntomas de COVID más graves. Pero advierte que los residentes de los centros de cuidado prolongado tienden a ser más frágiles, tienden a tener mayores limitaciones funcionales y condiciones crónicas más complejas y más crónicas que otros adultos mayores. Según los datos con los que contamos actualmente de COVID, esto sitúa a los residentes de centros de cuidado prolongado en un mayor riesgo de enfermedad grave como resultado de la exposición a este virus. En el caso de Puerto Rico, estoy presentando esta ilustración, es relacionada a lo que está
estaba disponible al 27 de abril. Y aquí los datos nos muestran que alrededor de una cuarta parte de los casos confirmados en Puerto Rico a nivel de la isla corresponden al grupo de edad de 60 años o más. Sin embargo, cuando miramos las estadísticas de las muertes asociadas a COVID-19, el panorama cambia porque ya estamos hablando de tres cuartas partes de las muertes relacionadas a COVID se han dado en el grupo de edad de adultos mayores de 60 años. Cabe destacar que las estadísticas al momento evidencian un buen manejo, un manejo adecuado de control de brotes en el escenario de los centros de cuidado prolongado, porque solamente se han reportado 4 muertes a nivel de hogares o de hogares de ancianos. Así que esto también corresponde con la orden ejecutiva muy oportuna de cancelar las visitas a este tipo de instituciones para proteger a la población más vulnerable. Ok, vamos a recordar que hoy vamos a estar hablando acerca del control y medidas de control de brotes y de infecciones, pero cabe destacar que el CDC ha determinado que la vigilancia, la prevención de COVID-19 son las mismas medidas que se deberían estar ejecutando en los centros para la prevención de influenza. Así que le invitamos a, si todavía usted no ha visto el primer video que hablaba acerca de la prevención, que lo repase como medida de seguimiento para lo que vamos a estar hablando hoy, que ya son medidas más pertinentes. ¿Por qué es importante destacar esto? Pues, ¿qué sabemos del manejo de COVID-19 en los centros en Estados Unidos? Hay evidencia de que no se identificaron los casos a tiempo. Hay evidencia de que no se manejó adecuadamente el aumento en empleados enfermos. No se comunicó el aumento de casos de la enfermedad respiratoria a las autoridades adecuadas y hubo evidentemente una falta de planificación. Así que, como lecciones aprendidas, previas a la planificación, ahora vamos a movernos a qué hacer ante, primeramente, la amenaza de una infección emergente. Ya esto es prospectivamente para futuras amenazas ante una nueva enfermedad emergente o la reaparición de brotes o segundas jorobas de camello en las curvas epidemiológicas de la enfermedad de COVID-19. De haber una futura amenaza a nivel internacional, ¿qué medidas debemos tomar en los centros de cuidado prolongado? Pues la implementación de protocolos para el control de infecciones, medidas universales. ¿Qué incluye esto? El lavado de manos, reforzar el uso de equipo de protección personal, incluye también el distanciamiento físico, pero también se nos hace la advertencia de que este no sería el escenario idóneo para hacer movimientos o traslados de pacientes o residentes. Si usted tuviese que recibir a un paciente nuevo en medio de una amenaza, de una enfermedad, de una infección emergente, la recomendación es que este nuevo residente pase a un periodo de aislamiento de cuarentena de unos 2 semanas, 14 días, sin tener interacción con otros residentes. Una vez haya un aviso de una enfermedad emergente a nivel internacional, active su sistema de vigilancia para comenzar a monitorear síntomas entre los empleados y los residentes por lo menos una vez a la semana y obtenga la mayor información posible acerca de esa nueva enfermedad para compartirla con sus empleados. Ante la sospecha de un caso, la recomendación del CDC es que usted de forma inmediata, cuando aparezcan los primeros síntomas, que usted advierta que este residente pudiera ser un caso de la enfermedad, en este caso de COVID, aíslelo de forma inmediata,
la recomendación es que usted tenga designada un área, un cuarto en sus facilidades donde pueda ponerlo aparte o donde pueda recluir clusters o agrupar personas con síntomas. Esto le va a permitir a usted tener un mayor control de la transmisión de persona a persona. Bajo ninguna circunstancia, una persona sintomática o que sea sospechosa de ser un caso debería cohabitar con una persona que tenga su sistema inmunológico comprometido, ya sea por enfermedad o tratamiento. De igual forma, la recomendación indica que esa habitación donde esté esa persona se rotule de forma que cualquier empleado pueda identificar que debe observar las medidas universales de control de infecciones con los pacientes dentro de ese cuarto. Refuerce el uso de equipo de protección personal entre sus empleados, que deben incluir una bata con manga larga, mascarilla para tapar boca, nariz, gafas o careta para tapar entonces el área de los ojos. Ese residente debería utilizar también una mascarilla para evitar la transmisión o dificultar la transmisión del patógeno. Y de igual forma, el personal debe prepararse para manejar dentro de ese cuarto separado, tener el control de infecciones de microgotas. ¿Okay? Procure la prueba diagnóstica para ese paciente. Procure que se le practique la prueba y dé a conocer a las autoridades pertinentes, ya sea el Centro de Operaciones de Emergencia de su municipio, si está activo, o la División de Epidemiología del Departamento de Salud, que usted tiene un posible caso o un caso sospechoso o confirmado. Dedique el equipo clínico exclusivo para ese paciente. Por ejemplo, el termómetro, el oxímetro, el efimamómetro y el nebulizador. Y documente esa vigilancia de síntomas en ese caso, que ya es una sospecha, al menos 3 veces al día. Puse la imagen del oxímetro para destacar que aunque en una condición normal, ¿verdad? El 95% de oxigenación sería lo más indicado y una alerta de dificultad respiratoria podría decirse que un punto de alerta sería el 93%, pero es necesario que usted evalúe, ¿verdad?, cada caso particular y que si ese residente ya tenía un historial de enfermedad respiratoria, pues haga las previsiones debidas. Esto debe consultarse con el médico de ese residente porque es el que conoce mejor el historial y cada caso debe evaluarse en su justa perspectiva porque hay muchos otros criterios como la presión arterial que deben considerarse. Vamos a hablar un poquito en detalle acerca del monitoreo de síntomas y esto es bien característico porque nosotros les estamos pidiendo que en ese sistema de vigilancia no sea solamente monitorear la fiebre. Nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que se sabe de la enfermedad del COVID-19 es que los síntomas más característicos son la fiebre, la tos persistente y la dificultad respiratoria. Sin embargo, cada día está saliendo información epidemiológica y clínica nueva acerca de la enfermedad. Recientemente salió se añadió a la lista de síntomas un sinnúmero de otros síntomas asociados y que hacen bien característica la enfermedad en este tipo de pacientes. Quizás sus residentes no están manifestando ni malestares relacionados a dificultad respiratoria ni fiebre, pero se están sintiendo diferentes y ese es el tipo de información que nosotros queremos que usted documente activamente porque es lo que nos da mayor información epidemiológica acerca de la enfermedad. ¿Qué estamos notando entonces? Que los pacientes mayores manifiestan la enfermedad
totalmente diferentes. Algunos son hasta asintomáticos, pero representan un riesgo de infección para otros. ¿Qué observamos? Desgano. Sentimos que estos adultos mayores se van poco a poco apagando, con confusión, falta de apetito, pierden el sentido del olfato y del gusto, por lo tanto dejan de comer. Se añadió a la lista de síntomas los temblores, no solamente escalofríos, temblores, confusión. Entonces, esto de la confusión y de los mareos los puede llevar incluso a caídas. Así que hay un espectro de síntomas que pudieran parecer incluso hasta un stroke, que pueden pasar inadvertidos, pero están relacionados al COVID-19 y queremos que usted esté alerta de cualquier manifestación atípica en ese paciente. Cualquier malestar que él esté reportando, él o ella estén reportando, que no sea común en ellos, pudiera ser un indicador de COVID-19. Así que la forma más adecuada es que usted de forma oportuna documente, ¿verdad?, qué síntomas viene presentando, por cuánto tiempo, para tener una información, una inteligencia más eficaz para la determinación del caso. Ante un brote en sus facilidades, ¿qué medidas tomar ante un brote? En el video anterior definimos que un brote en nuestras instalaciones se va a considerar cuando hay 2 casos confirmados en un periodo de 72 horas. En el momento en el que esto sucede, ya sea con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa emergente, ¿qué medidas deben tomarse? Deben activarse las precauciones estándares o universales de control de infecciones y las medidas de precaución para el manejo de aerosoles. Cuando hablamos de las medidas universales, un ejemplo lo son el uso de guantes. Si usted piensa que va a entrar en contacto tocando secreciones o superficies contaminadas, usar la bata si usted prevé que su ropa se pudiese ensuciar con esas secreciones respiratorias, cambiarse los guantes y la bata cada vez que entre en contacto con un residente o paciente. Y no importa que tenga guantes, eso no sustituye la higiene de manos. La higiene de manos debe realizarse continuamente, antes y después de tocar a cualquier residente. Por otro lado, el manejo de aerosoles conlleva unas consideraciones un poco más exhaustivas. Por ejemplo, que agrupe a los residentes diagnosticados en un área en particular. De esto lo hablamos anteriormente en el video anterior. Usted considere tener personal designado para esa área exclusivamente, que no entre en contacto con otros residentes asintomáticos. El uso de mascarilla quirúrgica o de procedimiento al entrar a esa habitación. Si es necesario mover o trasladar a uno de esos pacientes a alguna otra área o al área de un hospital, debe también utilizar mascarilla quirúrgica o de procedimiento. Idealmente una N95. Y proporcionar la información acerca de ese paciente al lugar donde se reciba al paciente, ya sea el hospital u otra facilidad. El CDC también ha emitido una serie de estrategias claves para responder a COVID-19 en centros de cuidado prolongado. Estas estrategias incluyen evitar que COVID ingrese en sus instalaciones, limitando la entrada a sus facilidades, identificando infecciones a tiempo a través de este sistema de vigilancia de síntomas activos entre miembros del personal y miembros de los residentes, considerando la distinción que hicimos hace un momento de que hay unos nuevos síntomas, unos nuevos malestares que son atípicos a la enfermedad, atípicos al paciente como tal, porque no los manifiesta continuamente.
Combatir la propagación del COVID conlleva también cumplir con las medidas de distanciamiento social y las medidas de prevención de las que hemos hablado continuamente, como el uso de mascarillas y de equipos de protección personal, y limitar la movilización del paciente. A esto lo que se refiere es a confinarlo a su habitación, que ese residente tenga el menor contacto con otras personas que sea posible. Las estrategias también proponen que usted evalúe o calcule su suministro de equipos de protección personal y cuánto de esto va a necesitar prospectivamente. Y si es necesario, que establezca las relaciones pertinentes a través del COE municipal o de otras entidades para adquirir mayor suministro de equipo de protección personal. También recomienda que identifiquen y manejen la enfermedad severa. Como ya les dije, los casos de alto riesgo deben ser manejados en el escenario hospitalario, pero en la medida que sea posible, que usted pueda aislar los casos sospechosos a un área designada y monitorear continuamente, al menos 3 veces al día, la progresión de los síntomas. Esto va a ser de gran ayuda. En Voces compartimos información que provenga solo de fuentes confiables y con base en evidencia. Le invitamos a que usted ojee nuestras referencias para esta presentación y que de igual forma comparta información relevante en salud. Si tiene dudas o preguntas acerca del contenido de esta presentación, puede contactarnos a través de info@vocespr.org y puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que todos somos responsables de que nuestros centros de cuidado prolongado sean ambientes saludables. Agradecemos su interés en este tema. Le invitamos a continuar al día informándose a través de Voces Virtual de esta serie de capacitaciones que tenemos destinadas para adultos mayores y sus cuidadores. Muchas gracias por su atención.